Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios destinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque creyendo los hombres saben las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido del Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, lo espiritual juzga todas las cosas, pero él fue guardado a nada. Todos juntos, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? A nosotros tenemos la mente de Cristo. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre, te agradezco por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Te pedimos que seas con nosotros, que tú nos des la sabiduría, el entendimiento, Señor, para poder comprender tus verdades eternas, para poder entender, Señor, lo que tú hoy traes a nuestra vida, Padre. Te pedimos que nos llenes de tu Santo Espíritu y de la sabiduría que requerimos para entender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, puede tomar su lugar, hermano, por favor. Vemos aquí que el día de hoy tenemos por tema el Espíritu y la comunidad de creyentes. Gloria al Señor. Y bueno, todos sabemos que la iglesia, ¿verdad?, sin el Espíritu Santo no podría avanzar. La iglesia sin el Espíritu Santo, hermano, no podría triunfar. Una iglesia sin la llenura del Espíritu Santo, hermanos, es una iglesia vacía, ¿sí? Es una iglesia sin poder, es una iglesia, ¿verdad?, derrotada. Entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, y tan solo, ¿verdad?, en la enseñanza, en la predicación, se requiere que el Espíritu Santo guíe, ¿verdad?, al predicador, guíe a quien va a dar la enseñanza, para que la palabra de Dios sea pertinente, ¿sí? Sea pertinente a las personas que la están escuchando, ¿cierto? Y luego vemos cómo cuando traemos una situación en nuestra vida, el Señor habla a nosotros. ¿Alguien ha experimentado eso, hermanos? Que venimos tal vez derrotados, cansados, ¿verdad?, frustrados en la vida, pero el Señor nos da un mensaje de aliento, un mensaje de que Él está con nosotros y que Él nos va a ayudar a salir adelante, y entonces sentimos que ese mensaje es para nosotros. O a lo mejor hay chisme en nuestra vida, hay murmuración en nuestra vida, y de repente llegamos, ¿verdad?, y la palabra de Dios nos confronta y nos habla de ese tema y nos pone a reflexionar en si estamos haciendo lo correcto o no en nuestra vida, ¿cierto? Pero ¿quién es? Es el hermano que fue y le dijo al pastor: ¿sabe qué, pastor? Hay murmuración en la iglesia, hay chisme en la iglesia. ¿Sabe qué, pastor? La iglesia está desanimada, los hermanos se encuentran así. A veces pensamos, bueno, ¿y quién le fue a contar al hermano de mi situación? Y podemos hacer tantas conjeturas en nuestra cabecita, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, hermano? Que es el Espíritu Santo
Creemos, ¿verdad?, firmemente que es el Espíritu Santo el que mueve toda situación dentro de la comunidad de creyentes, dentro de la iglesia. Amén. Y la evangelización, la predicación no se podría llevar a cabo tan solo en la iglesia si no fuese el Espíritu Santo quien está ahí, ¿verdad?, influyendo. Y bueno, como texto de oro, antes de continuar, leamos 1 Corintios 2:12, que lo leíamos hace un momento. ¿Y me puede acompañar, por favor, hermano? Dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu en el mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios 2:12. Ahora todos ustedes, por favor. Gloria al Señor. Qué importante es este versículo, hermano, ¿verdad? Si lo entendemos, dice: nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que nosotros que hemos recibido, hermano, el Espíritu mismo de Dios. Amén. ¿Y con qué propósito? Dice: para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hemos recibido el Espíritu de Dios para que podamos entender las cosas que Dios nos ha preparado. Las cosas que Dios, ¿verdad?, dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón o al pensamiento de los hombres, cosas que ni siquiera hemos o podido imaginar antes, son las que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Pero esas cosas las podemos entender porque el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Gloria al Señor. En primer lugar, vemos que el Espíritu Santo revela a Dios en la comunidad. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en medio de los creyentes? Nos revela a Dios. Gloria al Señor. Porque a Dios nadie lo ha visto, ¿verdad? Nadie, ¿alguno de aquí ha visto a Dios? Entonces, ¿cómo es que decimos que lo conocemos? ¿A través de qué, hermana? A través de su palabra, ¿cierto? Pero no sé si a usted alguna vez le ha pasado que se pone a leer la Biblia y parece que no le encontramos sentido. ¿Le ha pasado, hermano? A mí en lo personal ha habido momentos, ¿verdad?, en que voy a un versículo y en ese momento no le encuentro mucho sentido. Pero también, ¿verdad?, me ha pasado que cuando le pido la dirección a Dios y tengo una necesidad de ese versículo, muchas veces cobra sentido a mi vida o a nuestra vida. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que nos hace entender la palabra de Dios. Es el que nos revela a Dios a través de ¿qué, hermano? De las Escrituras. Entonces lo que conocemos de Dios es porque el Espíritu Santo nos lo revela. ¿Y quién es Dios, hermano, para usted? ¿Qué podríamos hablar de Dios hoy aquí si nos preguntaran, bueno, ¿y cómo es Dios? Dios es Jesús, gloria al Señor. Nuestro hermano Israel dice que entiende por el Espíritu Santo que Jesucristo es Dios. Amén. Allá en el mundo, allá afuera, dicen que Jesús fue un gran filósofo, que Jesús fue un profeta, que Jesús fue un iluminado, que Jesús fue un iniciado, que Jesús fue un hombre como Aristóteles, como Sócrates, como Buda. Pero para nuestro hermano Israel, el Espíritu Santo le ha revelado que Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y esto solo lo podemos entender por el Espíritu Santo. ¿Alguien más, hermano? ¿Algo más? ¿Quién es Dios o qué es Dios para usted? ¿Alguien que quiera compartir? Mi sanador, gloria al Señor, gracias, hermano. Hoy podemos entender que Dios, es sanador, que es milagroso, que es poderoso, ¿verdad? Que Él nos formó en el vientre de nuestra madre, hizo cada célula, cada
Dios, lo diseñó y lo formó. Amén. Pero eso no entendemos por qué. Porque la palabra de Dios no lo revela. Dios es creador, ¿cierto? En el principio creó Dios. Ahí ya la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos está revelando desde el primer versículo de la Escritura que Dios es ¿qué, hermano? Es creador. Y no es algo de lo cual nos trate de convencer, sino es algo que asegura la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Entonces podemos entender hoy que Dios es creador. Entonces Dios se revela a la comunidad a través de ¿qué, hermano? Del Espíritu Santo. Vea lo que dice 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo le está diciendo a los corintios: cuando fui a ustedes, no usé palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que usó, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Gloria al Señor. Entonces, Pablo está diciendo a la iglesia de Corintios que había ido con el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ilumina y comunica la verdad de Dios y presenta a Cristo en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Pablo presentó a Cristo en el poder del Espíritu. Por eso las masas se convertían. Por eso la iglesia pudo expandirse por la obra de Pablo, porque él no iba con elocuencia, no iba con sabiduría humana, no utilizaba la filosofía, utilizaba, ¿qué, hermano? La ayuda del Espíritu Santo en su vida. Y eso hacía presentar a Cristo con poder. Porque Pablo predicaba a un Cristo muerto y resucitado, pero capaz de sanar. Y cuando oraba por los enfermos sanaban. Y cuando oraba por los ciegos recobraban la vista. Y cuando oraba por los muertos resucitaban. Iba lleno del poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y hoy la iglesia necesita presentar a Jesucristo con poder, no con elocuencia, no con sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios insiste a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y cada 8 días que busquemos el poder del Espíritu Santo. Amén. Para que cuando presentemos a Cristo, lo presentemos con poder del Espíritu. ¿Sí? Y dice Pablo, hablamos sabiduría de Dios. Pablo está diciendo a los corintios que hablaba la sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, sino la sabiduría de Dios. Verso 7, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque el Espíritu revela, comunica la verdad, presenta a Cristo con poder y nos derrama en nosotros la sabiduría de Dios. ¿Para quiénes? Para los que han alcanzado madurez. Es decir, aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que el creyente o el camino del creyente tiene diferentes niveles. Algunos difieren con esto, algunos dicen que todos los creyentes estamos en el mismo nivel, pero la realidad es que la palabra de Dios deja claro que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en qué, hermano, en aumento, hasta que el día es perfecto. Es decir,
Y también Pablo nos habla de niños espirituales o incluso bebés espirituales que tienen que ser alimentados con leche y no con viandas, porque todavía no están preparados. Porque todos queremos llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Entonces nos está hablando estos versículos que la vida cristiana es una vida de crecimiento y que en esa vida podemos estar en diferentes niveles. Entonces la sabiduría de Dios es para quienes, para los que han alcanzado cierto grado o han alcanzado la madurez espiritual. Amén. Gloria al Señor. Amén. La madurez espiritual. Debemos de buscar, hermano, crecer cada día en el Señor para alcanzar esa madurez. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? ¿Cuándo es que entendemos que la sabiduría de Dios, que no es de este mundo? Cuando entendemos, hermano, que es mejor dar que recibir. Eso es la sabiduría de Dios, lo que nos enseña a Dios, que es mejor desprenderte, ser dadivoso, ¿verdad? Ser generoso y dar. Eso es mucho mejor que recibir. Pero los que no somos maduros en la fe, pensamos y creemos y deseamos que todo el tiempo tenemos que recibir. Y siempre estamos con esa actitud de querer recibir. ¿Y cómo nos cuesta dar? ¿Cómo nos cuesta desprendernos? ¿Cómo nos cuesta ser generosos? Porque entonces, hermano, no hemos entendido la sabiduría de Dios, la cual nos enseña que es mejor dar que recibir. También la sabiduría de Dios nos enseña que a los enemigos los tenemos que amar, ¿cierto? A los enemigos, hermano, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Amarlos. Gloria al Señor. Pero aquel que no ha recibido o entendido aún la sabiduría de Dios, vamos a esperar a que pase el tren, por favor. Los que no hemos entendido la sabiduría de Dios, pensamos que de nuestros enemigos tenemos que vengarnos, que a nuestros enemigos hay que tratarlos mal, que a nuestros enemigos no hay que perdonarlos, que a nuestros enemigos tenemos que desear el juicio de Dios, cuando no hemos entendido la sabiduría que viene de Cristo, hermanos. Cuando no somos maduros, eso pensamos. Pero cuando crecemos, ¿verdad?, en madurez, entendemos por qué Cristo, cuando estaba siendo crucificado, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí, ¿verdad?, Él estaba orando por sus transgresores. Y esa es la sabiduría que viene de Dios, hermano, que al enemigo hay que amarle. Cuando no entendemos la sabiduría de Dios, ¿verdad?, no entendemos que quien quiere ser grande en el reino de los cielos tiene que ser el menor. Y hoy vemos muchos predicadores que se sienten grandes porque son servidos, porque son tratados como gente famosa, porque son aplaudidos, porque son, ¿verdad?, contratados sus servicios a cambio de una buena cantidad de dinero. Pero esa no es la sabiduría de Dios. Esos hombres no son maduros, porque la madurez espiritual es entender que si queremos ser grandes en el reino de Dios, tenemos que ser los menores. Si queremos ser grandes, tenemos que ser siervos. Y por eso Jesucristo, ¿verdad?, tomó ese balde de agua, tomó esa toalla, tomó ese jabón, descubrió los pies de sus discípulos y los lavó. Y lavó los pies de sus discípulos. Porque el que es grande en el reino de Dios tiene que ser el siervo.
Y Jesucristo nos puso el ejemplo y lavó los pies de 12 personas, o las personas que hayan estado ahí, y mínimo eran 12. Gloria al Señor. ¿Estaría usted dispuesto a lavar los pies de su hermano? Gloria al Señor, porque eso quiere decir que es maduro. Gloria a Dios. Y si no, bueno, reflexionemos, ¿verdad? La sabiduría de Dios es esta, algo que el mundo no puede entender. ¿Y qué es, hermano? Es locura, ¿sí? Para aquel que es hombre, vea, verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La palabra natural en griego en realidad se traduce como animal, pero nuestra versión Reina Valera, para suavizar, ¿verdad? Suavizar esa palabra, no le puso animal, sino le puso el hombre natural. Pero la traducción más correcta sería: pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En el Espíritu, así es, hermano. Pero el hombre natural, ¿verdad? Dejémoslo en natural porque se oye muy fuerte la otra palabra. El hombre natural no puede percibir estas cosas, no las puede entender, no las puede asimilar, no puede, ¿verdad?, entender cómo tiene que perdonar al que le lastimó, cómo tiene que, ¿verdad?, ser buena gente, buena persona, generoso con aquel que le ha mostrado odio. No puede entender cómo es servir, cómo, ¿verdad?, ser el menor puede llegarlo a convertirse o en realidad ser el mayor. Porque estas cosas no se disciernen de manera natural, sino que estas cosas se disciernen, ¿cómo, hermano? Espiritualmente. Y para eso a nosotros nos cuesta entender cómo Bernabé, teniendo posesiones, teniendo terrenos, fue y los vendió todos. Todo lo vendió y lo trajo al pie de los discípulos. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces, hermano, de vender nuestro terreno, de vender nuestra casa, nuestras posesiones y traerlas, ¿verdad?, al servicio de Dios? Entonces hay diferentes grados, ¿verdad?, de madurez. Diferentes grados en que el creyente entiende las cosas, ¿verdad?, y la sabiduría de Dios. ¿Cuántos da gloria al Señor? Porque la palabra de Dios dice que no dejare padre o madre o hijos o hijas no es digno de mí. El Señor demanda todo, absolutamente todo de nosotros. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo es el que nos informa. ¿Sí? El Espíritu Santo nos informa de estas cosas y también nos forma. Es decir, nos va moldeando, ¿verdad? Nos va construyendo, nos va dando forma a nuestro carácter espiritual, y también, si es necesario, el Espíritu Santo nos transforma. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque es la obra del Espíritu Santo la que nos hizo que nos convirtiéramos de hombres pecadores a hombres santos. Glorifica al Señor, hermano. A lo mejor usted en este momento no se siente un hombre santo, pero la palabra de Dios es lo que nos enseña, que la obra de Jesucristo, ¿verdad?, nos redimió, nos compró y nos lavó de nuestros pecados, de manera que el hombre pecador ahora es un hombre santo por la obra del Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces nos informa, nos forma y nos transforma el Espíritu de Dios. Algunas de las cosas que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente es que regenera, santifica y capacita. ¿Sí? Transforma nuestra vida, nos hace santos delante de Dios y también nos capacita a través de los dones espirituales. Amén. Entonces regenera nuestra vida, nos hace nuevas criaturas, nos separa del resto de los demás. Eso es santificar, ¿verdad? Nos separa del mundo, ¿sí? Ya no somos del mundo, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Nos separa, nos santifica y al mismo tiempo nos capacita para poder hacer la obra que Dios nos mandó.
Por el Espíritu Santo la palabra de Dios viene a ser efectiva en el creyente. Si no tuviésemos al Espíritu Santo, hermano, o si el Espíritu Santo no obrase, entonces la palabra de Dios no sería efectiva en el ser humano. Juan 14, 26, por favor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Gracias, hermano. ¿Quién es el que hace esto? El Espíritu Santo. ¿Qué hace? Nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que hemos escuchado de Cristo o de Dios en su palabra. También provoca el Espíritu Santo la salvación, el crecimiento y la madurez espiritual. Filipenses capítulo 1, verso 6, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará, hermano? La perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo ha iniciado una obra en nosotros, nos ha regenerado, nos ha salvado, nos ha santificado, ¿verdad? Pero es un proceso de crecimiento, un proceso de madurez, hasta que lleguemos a la plenitud de la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos instruye, nos recuerda la voluntad de Dios, declara y revela el plan de Dios, lo que veíamos en nuestro texto de oro, ¿verdad? 1 Corintios 2:12. Entonces el Espíritu Santo instruye nuestra vida, nos recuerda cuál es la voluntad de Dios y declara y revela el plan que tiene Dios para nuestras vidas. Porque ¿quién conocerá la mente de Cristo? ¿Quién lo instruirá? Dice Pablo, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque no sé si logramos entender, ¿verdad?, lo que es tener la mente de Cristo. ¿Cómo piensa Cristo? ¿Qué es lo que piensa Cristo? ¿Cómo actuaría Cristo? ¿Qué haría Cristo en esta situación? ¿Sí? Tener la mente de Cristo, hermano, es solamente por obra del Espíritu Santo, es entender, ¿verdad? Y revelarnos a nosotros cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Y Pablo dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Gloria al Señor. Y eso solo es por obra del Espíritu Santo. Entonces, como mencionábamos, el hombre natural o animal no percibe las cosas que son del Espíritu. Esto para cualquier no creyente es una completa locura. Número 2, vemos que el Espíritu Santo forma y equipa a la comunidad. Entonces, una segunda función que hace el Espíritu Santo en la vida de los creyentes es que nos forma, nos va moldeando, ¿verdad? Y también nos va equipando, nos va capacitando conforme vamos creciendo en comunión con Dios para que la iglesia crezca. Gloria a Dios. Veamos 1 Corintios capítulo 3, por favor. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Gracias, hermano Cristian. ¿Ya lo tienen todos, hermano? Vamos a leerlo nuevamente juntos. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, hermano. Amén.
Entonces vean lo maravilloso de estos versículos. ¿No sabéis que sois templo? Y la palabra que se usa aquí para templo en griego no es la palabra que se usaba para referirse a el edificio. Si hay una palabra, nosotros entendemos por templo, ¿verdad?, el edificio, sino que la palabra que se usa aquí es santuario. Y el santuario incluye al ser, a Dios, ¿verdad?, o al Dios que vive en ese lugar. Entonces, ¿no sabéis que sois santuario de Dios? Es decir, va a un nivel más. No solamente es un edificio, no solamente es un cascarón, sino que es un lugar habitado. Es un lugar en el cual la presencia de Dios está ahí en ese lugar. Porque si hablásemos del edificio, ¿verdad?, todos nos vamos de aquí, se destruye y no pasa nada. Porque es piedra, es roca. Pero para nosotros dice que somos un santuario y se incluye, ¿verdad?, o se entiende que hay un ser supremo, una deidad, ¿verdad?, que en este caso es Dios, habitando, morando, ahí, está presente. Y dice el apóstol: ¿a poco no saben que Dios mora con vosotros? ¿No sabéis que Dios mismo está ahí habitando en vosotros? Y que Dios es un Dios santo. Y que cualquiera que destruyese el santuario de Dios, que acarrea para sí, acarrea maldición. Todo aquel que destruye el templo de Dios, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, Dios también le destruirá. Y esta es una invitación para cada uno de nosotros, que entendamos nuestra responsabilidad y que debemos de vivir en santidad. Porque nuestro cuerpo fue comprado no con oro, no con plata, no con piedras preciosas. Tu cuerpo fue comprado por la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. Y fue pagado un alto precio. De manera que tu cuerpo ya no te pertenece, porque fue comprado por Dios. Si lo entendemos, Dios nos compró. Somos propiedad de Dios. Y cuando tú compras algo, ¿verdad?, y que es valioso para ti, lo compras. A lo mejor, ¿cuántos hemos ido a un bazar y vemos ahí muchas cosas, y a lo mejor encuentras un jarrón bonito, un florero bonito, y ¿qué haces? Lo limpias, lo sacudes, lo preparas, si hay que repararlo, lo reparas, y lo colocas en tu vitrina para poder presumirlo o para poder usarlo. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros, hermano. Nos vio, nos compró, nos limpió, nos restauró, nos elevó, nos puso en un lugar elevado, y Dios quiere usarnos. Amén. Dios quiere presumirnos, porque somos la luz del mundo. Entonces tu cuerpo no te pertenece, dice el apóstol. ¿Acaso ignoras que eres un santuario de Dios? Y dice la palabra del Señor: y que el Espíritu de Dios mora en ti. Gloria al Señor. Y esto debe de causar temor en nosotros, santidad en nosotros, consagración en nosotros, porque todo aquel que destruyese el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, dice, el cual sois vosotros, santo es. Debemos entender, ¿verdad?, que difícil es a veces vivir en santidad, pero debemos buscar esa santidad. Gloria al Señor. Y que haya ese temor en nosotros antes de mentir,
antes de fornicar, antes de embriagarse, antes de adulterar, antes de maldecir. Tener en cuenta que nuestro cuerpo es templo de Dios. Antes de idolatrar, ¿verdad? O poner algo más en nuestro corazón, el templo, nuestro cuerpo es templo de Dios y es santo. Gloria al Señor. Entonces forma y equipa la comunidad, hace la comunidad el templo del Espíritu Santo. Y recordamos que Dios ha tenido muchos lugares de habitación en la palabra de Dios. El primero de ellos fue el tabernáculo. El tabernáculo de Moisés fue la primera construcción que Dios escogió para que su gloria habitara físicamente. Es decir, sabemos que Dios siempre, ¿verdad?, está en todo lugar, está en todo momento, en todo tiempo. Pero cuando levantan el tabernáculo, lo construyen y lo dedican, en ese momento la nube de gloria desciende sobre el tabernáculo y la misma presencia de Dios llena ese lugar. Amén. Entonces, ¿qué lo diferenciaba entre todo? Que la presencia física y tangible de Dios estaba ahí en ese momento, en ese instante de tiempo, en ese lugar. Y después viene el templo de Salomón, donde Salomón levanta el templo, y cuando lo dedica la gente no podía entrar al templo porque el lugar estaba ocupado por la presencia de Dios. Dios estaba ahí. Y cuando viene Jesucristo, ¿verdad?, y toma el verbo de Dios su cuerpo, y ese cuerpo es habitado por Dios, ¿verdad?, porque la persona de Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios mismo, ¿verdad?, estando entre los hombres en un templo que era el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora la palabra de Dios nos hace entender que cada creyente es un templo. Cada uno de nosotros somos, ¿qué, hermano? Templo de Dios. Dios habitando en cada uno de nosotros. Juan 14:23, por favor. Si alguien lo encuentra, le agradeceré que lo lea, hermano, por favor. Yo Jesús y le digo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Gracias, hermana. Dice que el que ama a Jesucristo, sus palabras debe de guardar. Y el que guarda las palabras de Jesucristo, dice, mi Padre le amará. Y como consecuencia dice, vendremos a él y haremos morada con él. Habitaremos con él, estaremos ahí, nuestra presencia estará con esa persona, porque somos templo de Jesucristo. Somos templo y morada de Dios. Amén. El Espíritu Santo por lo tanto, nos limpia, ¿verdad? Porque Dios no puede estar en un lugar sucio o contaminado, sino que hace, nos limpia. Entonces nuestro cuerpo es un cuerpo separado, es decir, santificado, y debe de ser consagrado a Dios. Nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros labios, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros pies, todo nuestro ser debe de ser separado y consagrado para Dios. Entonces es importante, es decir, esto nos lleva no solamente, a veces pensamos, ¿verdad?, que la vida cristiana es en un ámbito espiritual, que la vida cristiana se maneja en un plano completamente espiritual. Pero no, la palabra de Dios nos enseña que el cristiano debe de aprender a someter su cuerpo de carne y hueso al poder santificador del Espíritu Santo. Es decir, no solamente, ¿verdad?, se trata de orar todos los días. No solamente se trata de leer la palabra de Dios todos los días, sino que se trata de que sometas tu cuerpo
¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña que la glotonería es pecado. Comer de más, hermano, es pecado. ¿Sí sabe usted esto? La glotonería es uno de los 7 pecados capitales. Mas sin en cambio ya estamos llenos, ya un cafecito con pan. Y si se puede un pastelito y para rematar, pues un yogurcito para que en la noche no tenga reflujo. Y comemos de más. Con 5 tacos estaba bien, pero si nos comemos 10, pues bendición. Hermano, es a veces difícil hablar de esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces uno mismo lo hace. Pero debemos de entender, ¿verdad? Que esto no es agradable delante de Dios. Y búsquelo en la palabra de Dios, ¿verdad? No me crea a mí. Búsquelo en la palabra de Dios. Busque el por qué. ¿Cuál es la razón? Y entendamos, ¿verdad? El Espíritu Santo nos dé la sabiduría por qué entender, ¿verdad? La lujuria es pecado. La lujuria es pecado, hermanos. ¿Verdad? Entonces debemos, no solamente se trata de orar y de leer la Biblia, sino se trata de someter nuestro cuerpo a la voluntad y a la santidad, a la voluntad de Dios y a la santidad. Gloria al Señor. De manera que someter nuestros pensamientos, dice que el apóstol Pablo que debemos de llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Si te vienen malos pensamientos, ¿qué debes de hacer? Debes de reprimirlos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Gloria al Señor. Y todo, ¿verdad? De hecho, uno de los enemigos más poderosos contra los cuales combatimos es nuestro mismo cuerpo. Y qué difícil es combatir contra el cuerpo. Qué difícil, ¿verdad? Aquel que se embriaga no está combatiendo más que con su mismo cuerpo que le está pidiendo alcohol. Aquel que es drogadicto no es otra cosa sino su cuerpo, ¿verdad? Que ya necesita esa sustancia para poder vivir. Y esa gente lucha contra su cuerpo. Y así, ¿verdad? Cada uno de los pecados, la masturbación, la pornografía, el adulterio, ¿verdad? Todo es lucha contra ¿qué? Contra el mismo cuerpo. Y hasta el chisme también, ¿verdad? La lengua, combatir contra la lengua, ¿verdad? A veces cállate y parece que te dan querer hablar, ¿verdad? Tenemos que someter, hermano, nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con el poder santificador del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vea lo que dice 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19 y 20. Ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gracias, hermano. Gloria al Señor. Y aquí nuevamente, ¿verdad? Reafirma la palabra de Dios lo que hemos comentado. Vuestro cuerpo es templo y no es de vosotros, lo tenemos porque Dios nos los da, ¿cierto? Y porque ha sido comprado por precio. Decíamos, no oro ni plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecen, hermanos, son de Dios. Entonces, todo lo que se hacía en el tabernáculo tiene un sentido tipológico espiritual en la vida del cristiano, ¿verdad? El tabernáculo, nosotros ahora somos tabernáculos. Y es el sacrificio de Cristo el que nos da entrada, ¿verdad? Y nos compra. Y dentro del tabernáculo estaba el altar de bronce, que son las oraciones. Tenemos que orar.
estaba el pan de la proposición. Jesús es el pan del cual nos tenemos que alimentar constantemente, ¿cierto? Y estaba el candelabro de oro, que era el símbolo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y en el lugar del Santísimo estaba la misma presencia de Dios, representada por el arca del pacto. La presencia de Dios mora en nosotros, así como moraba en el tabernáculo a través del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y también hablamos de que capacita, es decir, el Espíritu da dones a los creyentes. Y esto es algo bien precioso, hermano. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 6. ¿Lo podemos leer juntos, hermano, por favor? ¿Ya lo encontró? Glorifica al Señor. Muy bien, lo leemos juntos, por favor, en voz alta. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Gloria al Señor. Dice, no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis acerca de los dones. Y es algo bien importante, que no debemos ignorar que Dios capacita a cada creyente. ¿Y don? ¿Qué es don, hermano? ¿Qué significa la palabra de don? Regalo. Gloria al Señor, es un regalo, es algo que se nos da sin merecer. Es un don, es un regalo, ¿sí? No lo tienes que comprar, no te tienes que esforzar demasiado para adquirirlo. Es algo que Dios, en su buena voluntad, en su amor y su misericordia, nos entrega. Y es importante saber que cada uno de nosotros tenemos dones. Y aquí, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que hay diversidad de dones. El Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerio y hay diversidad de operaciones. Entonces podemos encontrar tres categorías para este tipo de regalos. Unos son los dones espirituales, ¿verdad? Otros son ministerios y otras son operaciones que vienen de Dios. Pero Dios nos ha regalado muchas cosas. Desde el momento que nacemos, Dios ha puesto talentos en nosotros, ¿cierto? Hay a quienes les dio una habilidad impresionante para la música. Tú ves a esas personas, ¿verdad? Y desde que son niños son virtuosos. Son dones que Dios da. Es algo que Dios les ha regalado sin que ellos lo pidan. Hay gente que tiene el don para hablar, para comunicar, para expresarse, ¿verdad? Y es algo innato en ellos. Hay quienes les dio, pueden dibujar, pueden pintar, ¿verdad? Pueden hacer cuadros hermosos. Sí, entienden el color, entienden la combinación, entienden las formas, entienden cómo comunicar a través de ese arte. Y es algo que ya traen desde que nacemos. Y yo estoy seguro, porque así lo enseña la palabra de Dios, que cada uno de nosotros tiene un talento, algo que Dios nos ha otorgado. Pero debemos de ponerlo a los pies de Jesucristo, ¿sí? Esos dones, esos talentos. Pero también hay una capacitación sobrenatural. Eso es algo, eso que les menciono es algo natural, que no solamente los creyentes tienen, sino que todo ser humano nace por parte de Dios con un talento especial, ¿sí? Es un regalo que Dios nos hace por el simple hecho de haber nacido. Es algo completamente natural. Pero para los creyentes hay una capacitación especial, hay una capacitación sobrenatural dada por el Espíritu Santo. Y en Corintios los dones los dividían. Lamentablemente en esta iglesia
había muchos dones y eso era bueno, pero algo que era bueno, lamentablemente para los corintios, si leemos el contexto, Pablo está hablando de divisiones, es decir, el que profetizaba se sentía mejor o se sentía superior de aquel que solamente hablaba en lenguas, porque decía, yo tengo un mejor don. Y aquel que tenía el don de milagros se sentía superior y se sentía por encima de aquel que solamente profetizaba y decía, yo tengo un mejor don porque yo puedo sanar y hacer milagros. Y así cada creyente que tenía dones se sentían mejores que otros. Imagínense aquel que no tenía ningún don, pues todos los que tenían dones se sentían superiores a esa persona, ¿sí? Porque no todos podemos recibir ese tipo de dones espirituales. Algunos tienen el don de presidir, es decir, tienen liderazgo. Y el liderazgo, hermano, es un don. No cualquiera puede liderar un grupo. Es un don que Dios da. Gloria al Señor. Hay quienes pueden enseñar muy bien. Enseñan y lo que te explican lo entiendes a la perfección, ¿verdad? Y aprendes algo nuevo cuando esa persona enseña. ¿Por qué? Porque tiene el don de enseñar. Sin en cambio hay quienes, por más que se esfuercen, no pueden transmitir el conocimiento porque no tienen el don de la enseñanza. Entonces, todos, ¿a qué vamos? Que todos los dones son importantes. Necesitamos al que enseña, necesitamos al que liderea, necesitamos al generoso, necesitamos al que planifica, necesitamos, ¿verdad?, al que construye con sus manos, necesitamos, ¿verdad?, aquel que es bueno para las finanzas, la economía, la administración. En una organización se necesita, y más como iglesia, ¿verdad? Y también necesitamos al que ora por los enfermos y sana. Necesitamos al que habla en lenguas, pero necesitamos al que interpreta las lenguas, ¿sí? Y necesitamos a aquel que, ¿verdad?, recibe un mensaje de Dios y se levanta y da una profecía. Todos los dones son importantes, porque recuerde que somos un cuerpo en Cristo. Entonces, ¿qué es lo importante, hermano? No deben de causar división y entender que todos provienen de la misma fuente. ¿De dónde vienen los dones? Del Espíritu Santo. Vean lo que dice el apóstol: os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llama a Dios anatema. Verso 4: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en ellos, es el mismo. Todos los dones tienen la misma fuente, que es Dios. Y si no fuera la misericordia de Dios, hermano, no tendríamos esos dones. Entonces hablamos de dones, ministerios y operaciones. Vayamos a ver lo que dice Efesios 4:11, por favor. Efesios 4:11 dice, lo voy a leer: y Él mismo, es decir, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y estos 5 dones se conocen como dones ministeriales. Entonces, los dones espirituales tenemos, bueno, ahorita vamos a ver otra categoría, pero aquí nos dice que Dios dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y necesitamos apóstoles, necesitamos gente que vaya y abra nuevas células, nuevas congregaciones. Necesitamos profetas, ¿verdad?, que abran el nombre de Dios y nos comuniquen los planes que Dios tiene para su iglesia. Evangelistas, hombres que se levanten y prediquen de Cristo solamente, ¿verdad?, los perdidos, y se salven con 3,000, 4,000 gentes a la predicación de esa
persona, ¿sí? Otros son pastores. Tienen el don para pastorear, para cuidar a la oveja, para visitar a la oveja, para planificar toda una iglesia y administrarla. Y hay quienes son maestros, ¿verdad? Que se meten a la exégesis, a la hermenéutica, estudian y pueden sacar verdades profundas de la palabra de Dios y transmitirlas. ¿Todos estos dones serán importantes, hermano? Claro que sí, ¿verdad? Romanos 12, 6 y 8. Romanos 12, capítulo 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el ¿Y el profecía? El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea para siempre infinito. Gloria al Señor. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Gracias, hermano Isaías, gracias. Entonces vemos aquí otros dones, ¿verdad? Otras operaciones que es diferentes al don de fe, de profecía, don de milagros, don de sanidad, don de discernimiento de espíritus, que son los dones espirituales. Tenemos profeta, apóstoles y los ministerios. Pero acá dice, ¿verdad?, que está el don de servicio, ¿sí? El de servicio en servir, el de enseñanza, el de exhortación, el de repartir, ¿verdad? Hay un don que es el de repartir, que lo debe de hacer con liberalidad, y el que preside con solitud, incluso el que hace misericordia. No es de todos, ¿verdad?, el ser misericordioso, tener esa desprenderse de algo valioso para ser caritativo. Solamente aquellos que tienen ese don. Entonces, el propósito es equipar a los santos para la obra del ministerio y la edificación de la iglesia. Es decir, el Espíritu Santo que hace en nosotros nos equipa para la obra del ministerio y para que la iglesia crezca. La iglesia sea, ¿qué, hermano?, edificada y crezca. Y eso lo hace solo el Espíritu Santo de Dios. Y por último, y con esto concluimos, el Espíritu Santo actúa en la comunidad de creyentes para ser transformada de gloria en gloria. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17 y 18. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué, hermano? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces aquí la palabra del Señor hace un contraste entre la ley y el Evangelio. Por eso habla de la libertad, ¿sí? Porque la ley, recuerden que la ley esclavizaba. La ley esclavizaba ¿a qué? A toda una serie de procedimientos, de liturgias, ¿verdad?, y de mandamientos que eran completamente difíciles de llevar a cabo al pie de la letra. Y si en alguno, ¿verdad?, fallabas en todo lo demás. Eso era la ley. Si no guardabas un sábado, así hubieses guardado 3000 sábados en tu vida, por no guardar uno, un Shabbat, ya habías faltado ese mandamiento. ¿Sí me explico? Es decir, la ley te obligaba a guardar todos los sábados, a hacer Shabbat todos los sábados. Pero con un sábado, ¿verdad?, que dijeras, bueno, hoy no puedo, hoy tengo que trabajar, tengo que hacer esto, es como si hubieses faltado todos. Eso era la ley, entonces no había libertad. Estabas obligado a cumplir al pie de la letra todos, y en el momento que fallases,
ahí se venía abajo todo. Pero el Espíritu del Señor, dice, donde está el Espíritu del Señor hay que, hermano, libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Vemos aquí que el velo es quitado. En la ley había un velo. Y el apóstol dice, ¿verdad?, que ese velo, cuando Moisés baja del monte, ¿verdad?, del monte Sinaí, recibe la ley, y baja y el rostro resplandecía tanto que los israelitas se vieron en la necesidad de poner un velo. Y Hebreos dice que ese velo continúa hasta el día de hoy, porque no pueden entender, ¿verdad?, que el Mesías Jesucristo ya vino. Ellos siguen esperando al Mesías y guardando la ley. Entonces este velo, pero para nosotros ese velo ha sido quitado, de manera que podemos ver la gloria, ¿verdad? Dice, a cara descubierta, es decir, sin el velo, como un espejo, la gloria del Señor. Nosotros podemos entender la gloria de Dios, podemos ver la gloria del Señor en nosotros, en nuestra vida. Y dice, somos transformados, ¿verdad? No dice, fuimos transformados, ni tampoco dice, seremos transformados. Si dijera, fuimos transformados, estamos hablando de una acción que ocurrió en el pasado y ahí terminó. Si dijera, seremos transformados, está hablando de una acción que ocurrirá en el futuro y que aún no ha sucedido. Pero dice, somos transformados. Y este tiempo, ¿verdad?, se le conoce como el presente continuo. Es decir, una acción que inició en el pasado, una acción que está siendo ejecutada todavía y que no sabemos cuándo va a terminar. Eso es, esa conjunción se le llama como presente continuo, ¿verdad? Somos transformados. Inició nuestra transformación cuando aceptamos a Cristo. Ahí inició, pero estamos en un, ¿qué, hermano? En un proceso. Hoy, este día, el Espíritu Santo está obrando en nosotros, ¿verdad? Nos está hablando de que tenemos que vivir en santidad, pero viene más cosas. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen que ahora miramos. ¿Sí? Dice, porque ahora miramos a cara descubierta con un espejo la gloria del Señor. Es decir, en el espejo que estamos mirando, ¿qué vemos? La gloria del Señor. Y dice que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen que está en el espejo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque cuando nos veamos realmente en un espejo, lo que debemos reflejar es Cristo. Gloria al Señor. Ese debe ser nuestra meta, nuestro propósito, parecernos a Cristo, ¿verdad? Hay veces que los jóvenes, cuando salen artistas de moda, se quieren parecer a ese artista, ¿verdad? Y vemos hoy peinados de este Peso Pluma, ¿no? Y vemos que los jóvenes se cortan igual que este artista. O cualquier otro, menciónense porque creo que es el que está más de moda. Y vemos ese look, vemos, ¿verdad?, esos cortes extravagantes. Ahora nosotros, ¿cuál es nuestra meta? Parecernos a Cristo. ¿Sí? Podemos ver la gloria de Dios porque el Espíritu Santo nos revela la gloria de Dios, ¿sí? Y somos transformados. Entonces hablamos de un proceso de santificación. No solo se trata, hermanos, de dar un buen testimonio, sino se trata de una transformación personal. Es decir, no solo se trata de fingir allá afuera o cuando estamos entre creyentes. Fingir que somos realmente santos y levantar las manos, inclinar nuestro rostro y en el interior estar pensando un montón de cosas perversas. Sino se trata de una transformación
personal, una transformación completa de nuestro ser, de nuestro interior. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Sí. Seamos transformados cada día. ¿Podemos serlo? Sí, ¿verdad? Y ahí puse una imagen de un alfarero, ¿cierto? Es un barro al cual se le está dando forma. Porque eso somos nosotros. Somos barro en las manos del alfarero que es Dios. Y dejemos que Él nos transforme, dejemos que Él convierta ese lodo en una vasija de oro. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, se nos terminó el tiempo. Y demos gracias al Señor por esta palabra. Dios Todopoderoso, en esta hora te agradecemos por esta enseñanza, por esta palabra, Dios, porque tú nos enseñas que somos templos